En el mío ya. Pero ¿por qué no te deja conectar en el tuyo? Ahí en el refri. Fíjate. Ok. Muy bien. Del doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas falta Alejandro. Ya no debe tardar. Pero, aquí está ya. Alejandro Díaz, que acaba de escribir un libro recientemente que se llama Las empresas y los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es un librito que se presentó hace relativamente poco y él es un experto en ese campo. Listo. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, doctor, y a todas las autoridades. Muchas gracias. Claro. Muy bien.
Pues si quieren comienzo yo. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez. Soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Soy parte de la clínica de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que ha sido creada recientemente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y ahora soy el coordinador de un curso que está ocurriendo en el doctorado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que ha convocado a especialistas en materia de derechos de los pueblos indígenas para impartir un curso, y es en ese curso en el cual hemos comenzado a dialogar con ustedes en San Francisco Magú sobre los derechos de los pueblos indígenas. Adelante, Alejandro, si te quieres presentar. Sí, gracias, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Alejandro Díaz y, bueno, yo actualmente soy estudiante del doctorado, del programa de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y, bueno, mi experiencia en el desarrollo e investigación sobre aplicación de estándares sobre derechos de pueblos indígenas ha sido en trabajo en tribunales y en instituciones de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después en mi trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, viendo casos en todo el país sobre cuestiones territoriales, propiedad colectiva, etcétera, de pueblos indígenas. Y, bueno, aquí a sus órdenes y con mucho gusto de estar aquí. Yo me presento, soy Anastasio Segundo, fui presidente en el 2003 y también presidente del Comité Local de Agua Potable. Me nombraron comisión en el 2012 para defender el bosque y nuevamente hay movimiento. Soy vecino de Magú, aquí estamos a sus órdenes. No, ¿abro ya el mío? Ahí está, Me don pide, Chele. me pide ID. Hola, buenas tardes. Pues ya soy Carlos Galicia. Me dicen Mishi aquí en Magú, que es gato en otomí. Entonces, pues muchas gracias de antemano por este tiempo para el caso de Magú. Muchas gracias de antemano. Y pues yo soy parte de la Comisión Sin Bosques No Hay Paraíso, que se nombró hace 10 años ya, y hemos participado en algunos colectivos aquí en Magú. Ya está bien. Buenas tardes, compañera, compañeros, profesores de la universidad. Buenas tardes. Mi nombre es Gregorio Quijada Vega, de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Magú. Y pues aquí a la orden y formado en las filas de defender el bosque y a la madre tierra. No, está ahí abajo, Ana, en sus quehaceres.
Voy. Ay, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ivonne González, habitante de la comunidad y pues apoyando a los muchachos aquí y pues a todos mis vecinos para rescatar el bosque, si se puede. Hola, buenas tardes, Yavinde. Yo soy Rosa Yaret González Polenciano, soy una mujer ñoto de aquí de la comunidad de Magú. Y pues dentro de la comunidad pues soy tallerista y promotora cultural de pues nuestras raíces y pues estoy aquí interesada en seguir conociendo otras formas para la defensa del bosque. Muchas gracias. Luego le falla el audio. Pues si les parece, Berenice, podemos, Alejandro y yo, soltar algunas ideas en relación con el tema de los derechos de los pueblos, vinculado al tema de la demarcación y la titulación y delimitación de los territorios de los pueblos indígenas, y quizá a partir de ahí surjan algunas dudas. Bueno, a mí me gustaría comenzar recordándonos a todas, a todos, que vivimos, esto a veces no es lo más conveniente para los pueblos indígenas, bajo un régimen constitucional, ¿no? Estamos en un régimen constitucional, la nación mexicana se ha organizado con base en un régimen constitucional. Y en ese régimen constitucional, la norma que rige a ese régimen constitucional es la Constitución, valga la repetición. Esa Constitución es una norma jurídica, es una norma obligatoria, es una norma vinculante, que vincula principalmente al Estado, vincula a los poderes del Estado, a las autoridades estatales, al presidente, a los diputados, a los jueces, a todas las autoridades. Lo que está dicho en esa Constitución son obligaciones que el Estado mexicano, las autoridades del Estado mexicano, desde el presidente hasta el funcionario último de una ventanilla, debe de cumplir, están obligados a cumplir. Esa Constitución establece en su artículo 2º constitucional que México tiene una nación, que es una nación con una composición pluricultural, sustentada originariamente en sus pueblos indígenas. Así lo dice el artículo 2, ustedes lo pueden leer. Es la primera oración del artículo 2 constitucional, que es el artículo sobre los pueblos indígenas. Entonces, desde aquí, un reconocimiento en la norma de mayor valor de que los pueblos indígenas son
el sustrato original de la nación mexicana. Se les da esa relevancia en la propia norma jurídica con ese máximo valor. Esa es una primera consideración que yo quería colocar. Somos un Estado pluricultural y por lo tanto la defensa de los pueblos indígenas, su existencia, es un valor constitucional del mayor relieve, de la mayor envergadura. Otra consideración de carácter constitucional que yo quería también colocar es que en el artículo 1 de la Constitución se dice que esa Constitución, esa misma Constitución, digamos, es una especie de norma para la propia norma, perdónenme si hago bolas, pero es un poco así. Ese artículo 1 dice que esa Constitución se tiene que leer de manera conjunta con los tratados internacionales. Este ha sido un debate muy largo que ha ocurrido en México en relación a la relación con el derecho internacional, ese derecho que se crea en Naciones Unidas, que se crea en el sistema interamericano, ese conjunto de normas, tratados internacionales que están en el ámbito internacional. Seguramente ustedes han escuchado hablar del convenio 169 de la OIT. Ese es un tratado internacional. Bueno, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, ese tratado internacional tiene el mismo rango jerárquico que la Constitución. Alejandro levantará la ceja porque no lo estoy diciendo de una forma lo más sencilla posible. Hay un principio en el artículo 1 que es el principio de interpretación conforme que obliga a que la Constitución se interprete de conformidad con el derecho internacional. Pero para decirlo de manera sencilla, eso significa que los tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Eso significa también entonces que el convenio 169 de la OIT tiene el mismo rango que la Constitución. Y el convenio 169 de la OIT, si ustedes van, por ejemplo, a su artículo 14, ya dice algunas cosas muy importantes sobre los derechos que tienen los pueblos. El convenio 169 de la OIT señala, por ejemplo, que deben reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Esa norma es obligatoria para todas las autoridades del Estado mexicano y la tienen que cumplir. Ahora, es una norma bastante general. Alejandro nos podrá dar seguramente más detalles sobre el desarrollo específico de esa norma, pero yo quería colocarla aquí en primer lugar. Por lo tanto, podríamos decir que en México, constitucionalmente, el Estado, por una norma constitucional, está obligado a reconocer a los pueblos indígenas la propiedad y la posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Ya se ha expresado en el derecho internacional que el concepto de tierras se debe de equiparar al de territorios, porque es diferente la tierra que el territorio. La tierra suele pensarse solamente como el espacio superficial en el cual se puede sembrar, y en cambio el territorio es una concepción mucho más compleja, más amplia, que involucra otros bienes, ¿no? Bienes incluso inmateriales. Bueno, entonces, eso por lo que se refiere al artículo 14. Pero en el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema internacional de derechos humanos es muy complejo, es muy amplio, es muy grande, hay muchos organismos, y hay muchos organismos que han dicho muchas cosas sobre el derecho que tienen los pueblos indígenas a la delimitación, demarcación y titulación de sus tierras, a las obligaciones que tienen los estados para demarcar y titular sus tierras. Entonces, una siguiente norma muy importante que conviene tener en cuenta para la situación en la que ustedes se encuentran es la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Convención Americana, en su artículo 21, establece el derecho a la propiedad. Ahora,
ahí no se dice gran cosa sobre los pueblos indígenas, o más bien no se dice nada en el artículo 21 de la Declaración Americana. Pero existe un órgano en el sistema interamericano, que es la Corte Interamericana. Perdonen, esto puede parecer un laberinto. Si quieren, bueno, ustedes tendrán este audio y más adelante podremos ir especificando estas cosas. Pero la Corte Interamericana es el órgano autorizado en el sistema interamericano para interpretar la Convención Americana y darle contenido, darle sentido. Y la Corte Interamericana ha dicho muchas cosas en distintos momentos sobre el artículo 21. Ha dicho que en el artículo 21 también se encuentra la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Entonces, el artículo 21 no solo protege la propiedad privada, sino también la propiedad originaria de los pueblos indígenas. Y entonces, si ustedes empiezan a leer, nosotros les podemos pasar algunos párrafos sobre sentencias de la Corte Interamericana, que cabe decir aquí entre paréntesis, son obligatorias para el Estado mexicano. Las sentencias de la Corte Interamericana tienen que ser obedecidas por los jueces de nuestro país. Bueno, pues, por ejemplo, si ustedes se van a la sentencia de la comunidad Mayagna, en su párrafo 153, encuentran frases como que los pueblos indígenas tienen el derecho a la delimitación, la demarcación del territorio. Y si se van, por ejemplo, a la sentencia Awastigni, Awastigni es el nombre de una comunidad indígena sobre la cual la Corte se pronunció. En ese caso, en el párrafo 104 de esa sentencia, ustedes encuentran frases como: los pueblos indígenas tienen derecho a protección especial, adecuada y efectiva para la delimitación, demarcación y titulación de sus territorios. O sea que de esas expresiones jurídicas se derivan obligaciones hacia el Estado mexicano para que titule las tierras de los pueblos indígenas. En la sentencia Mayagna, en el párrafo 153, la Corte Interamericana ha aseverado que el Estado, las autoridades del Estado, deben abstenerse de realizar, hasta que no se delimite y titule los territorios, actos que puedan llevar a los agentes del Estado o a terceros a afectar la existencia, el valor, el uso y el goce de los bienes ubicados dentro de esos territorios. Bueno, yo no quiero alargarme demasiado, pero lo que les queríamos transmitir es que la defensa que ustedes han estado haciendo de ese bosque, que es parte del territorio de la comunidad indígena de San Francisco Magú, está absolutamente inscrita dentro del marco constitucional y dentro del marco internacional de los derechos humanos. Vamos a escuchar cientos, miles de voces diciendo que se está actuando al margen de la ley, que la propiedad privada, que por encima de los derechos de los pueblos debería de estar el interés de un particular porque tiene un acta se me va siempre el nombre de las actas notariales. Esa es una escritura notarial, exactamente, una escritura notarial, y que eso está por encima de los intereses de los pueblos. Lo que yo les quiero transmitir aquí es que la lucha que ustedes están dando en San Francisco Magú es una lucha que se inscribe rotundamente, evidentemente, sin ninguna duda, dentro del marco constitucional y dentro del marco internacional de los derechos humanos, y por tanto goza de legalidad y les permite a ustedes reclamar, exigirle al Estado que inicie los procedimientos adecuados, expeditos, para la delimitación, la demarcación e incluso la titulación de sus tierras. Entonces, lo que ustedes están haciendo se encuentra dentro del régimen legal mexicano. Seguramente Alejandro, que ha escrito sobre estos temas, que ha trabajado sobre estos temas, puede decir algunas cosas más para complementar lo que yo aquí estoy simplemente introduciendo. Sí, muchas gracias, doctor. Y voy a seguir más o menos en esa misma línea sobre incluso abordando la temática de delimitación y demarcación y cuando la propiedad
de la comunidad ha caído, digamos, en manos de terceros, ¿no? Que es una temática que puede ayudar, o los casos que han pasado para ayudar a resolver la problemática, ¿no? Ha dicho el doctor que, claro, el Estado mexicano no tiene un procedimiento de limitación de marcación y titulación. Yo empezaría con eso. En realidad, la norma no, aunque hay otros procedimientos de titulación sobre propiedad privada, realmente México, nuestro país, no cuenta con una ley específica, que sería la obligación del Estado, para delimitar, demarcar y titular territorio indígena. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas de derechos humanos, la demarcación debe ser especial. Es decir, la norma que se deba realizar tiene que ser expresamente para pueblos indígenas. Eso es importante. Es decir, una norma que contemple, por ejemplo, formas de propiedad general, no debemos pensar que no es adecuada para cumplir con la obligación de delimitar, demarcar y titular, ¿no? Entonces, partimos del contexto en el que México no tiene, el Estado mexicano, y no tiene una norma de demarcación, y esto, claro, estaría incumpliendo, ¿no? Con esta obligación y el derecho conexo que ustedes tienen y todos los pueblos indígenas tienen, ¿no? Y cuando, por ejemplo, un determinado grupo, una comunidad indígena, ha perdido la posesión de tierras cuyo título de propiedad ha sido conferido a terceros, en estos casos, o una porción de eso, la Corte Interamericana, de la que mencionó el doctor, ha sostenido que los miembros de los pueblos indígenas que han perdido la posesión de sus tierras o parte de sus tierras y han sido trasladadas legítimamente a terceros, tienen el derecho, aun y cuando hayan sido trasladadas legítimamente, tienen el derecho de recuperarlas o obtener otras tierras de igual extensión y calidad, ¿no? Tienen una opción preferente para la recuperación de las tierras ancestrales a favor del pueblo o comunidad indígena, y por supuesto que los pueblos indígenas tienen el derecho a que la propiedad del territorio no sea susceptible de ser opacada por derechos de propiedad de terceros, ¿no? Esto es muy importante para considerarlo, ¿no? Y lleva implícito que, aunque no haya un título de propiedad de buena fe, por ejemplo, en las ocupaciones por colonos o personas terceras no indígenas, subsiste, digamos, el reconocimiento de la propiedad originaria, porque para los pueblos indígenas el estándar bastaría con que, por supuesto, siempre han vivido ahí, y el hecho de tener la posesión ancestral, ya eso da dominio sobre los bienes y da el derecho, en principio, sobre ocupaciones posteriores de terceras personas, ¿no? De personas privadas o de traslados de la propiedad. Y en este sentido, digamos que las tierras reclamadas que hayan sido trasladadas de propietario en propietario, inclusive por un largo periodo de tiempo, y además, aunque estuvieran registradas, no constituye un motivo suficiente para justificar la falta de reconocimiento del derecho a la propiedad y recuperación territorial de los pueblos indígenas. Además, esto no impide que los estados tengan la obligación o la responsabilidad por dicha falta, ¿no? Por dicha falta de poder garantizar la propiedad, aun y cuando la transmisión de la propiedad ha sido legal, ¿no? Y esto lo quiero también dejarlo muy claro, aunque el Estado diga que haya sido a través de un procedimiento notarial, etcétera, esto no sustituye la obligación que tiene el Estado de haber garantizado la protección a la integridad territorial del pueblo, ¿no? Y el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y a la restitución persiste, aunque las tierras reclamadas estén en manos privadas. Y no es aceptable que todas estas reclamaciones territoriales
de los pueblos indígenas sean denegadas por ese motivo. Es decir, no importa que ya hayan sido pasadas por manos privadas, ¿no? Pero claro, y otro elemento muy importante es que los pueblos indígenas tienen el derecho a administrar y explotar su territorio de conformidad con sus propias pautas tradicionales. Y en esto es muy importante lo que han dicho algunos comités de las Naciones Unidas sobre que los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras y territorios es una obligación también correlacionada para garantizarla por el Estado. Es decir, que tienen derecho a administrar, a distribuir, a controlar de la forma en que consideren el territorio de acuerdo a su propio derecho consuetudinario y sistema de propiedad comunal. Esto es muy importante porque ustedes han decidido su propio sistema de control de territorio y, como bien nos explicaron, tienen su propio mecanismo para dotar para dotar de titulación. Y esto está reconocido en el derecho como un derecho que ustedes tienen de hacerlo. Entonces debe ser reconocido esa forma de administrar y controlar el territorio que ustedes tienen. Y bueno, ya un poco pasando hacia el final de mi participación, sin querer extenderme mucho más, quiero hablarles sobre el derecho de restitución de un territorio que está ocupado por terceros. Y esto pasa porque cuando los pueblos indígenas pierden la posesión total o parcial de sus territorios, mantienen sus derechos de propiedad sobre tales territorios, aunque los hayan perdido. Y tienen derecho preferente a recuperarlos, incluso cuando se encuentren en manos de terceras personas. En este sentido, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha resaltado la necesidad de que los estados tomen medidas orientadas a restaurar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y ha indicado que, por ejemplo, la restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y mantener la integridad comunitaria, ¿no? Por el significado que tiene todo ese territorio para la propia pervivencia, para la propia subsistencia y entendimiento y organización de la propia comunidad. De acuerdo también con la propia Corte Interamericana, los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han perdido la posesión de sus tierras tradicionales, mantienen, insisto, el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal. Entonces, en este caso, tienen el derecho a recuperarlas, en tanto opción preferente aún frente a terceros inocentes. O sea, terceros que podrían no tener la culpa, ¿no? A esto se refiere la Corte, pero que están afectando, digamos, el territorio, queriendo, ya sea voluntaria o involuntariamente, están afectando el territorio. Y, digamos, finalmente, debo decir que la posesión, en todo caso, tampoco es un requisito que condicione la existencia del derecho a recuperación de las tierras. Es decir, se hayan poseído o no, la existencia ni la existencia de un título formal de propiedad son condiciones para el derecho a la propiedad, como tampoco condicionan el derecho de restitución. Entonces, no obstante no se tenga esa titulación por parte, digo, del Estado mexicano, ustedes mantienen esa propiedad dentro del territorio y tienen derecho a administrarlo como ustedes consideren. Y bueno, aquí terminaría sin el afán de extenderme. Muchas gracias. Muchas gracias. Berenice, usted, compañeros, compañeras. Perdón, yo no me di cuenta que era, me di cuenta tarde de que era la persona encargada de grabar, pero no sé si alguien grabó con el celular, ¿puede ser? Perfecto, muy bien. Bueno, de todas maneras, ya ahora ya lo estoy grabando. Pues no sé si las compañeras, los compañeros tienen alguna pregunta sobre lo que hemos colocado.
Yo tengo varias. Pues primero que nada, pues nuevamente muchas gracias por estos aportes que nos dan, ¿no? Sobre estas sentencias, estas experiencias que nos cuentan, pues es sobre todo el agradecimiento. Y bueno, pues la pregunta es esta, ¿no? Nos hablaron mucho sobre el derecho de delimitación y también la titulación. Quisiera preguntar si en su experiencia, en las sentencias que han revisado, esta titulación forzosamente tiene que ser por el Estado. Acompañaremos en todo el proceso que les toque hacer como autoridades locales, ¿no? En este aspecto, ¿es el Estado o en este aspecto también nosotros, de acuerdo a la revisión que ya hicieron con Berenice, acerca de las particularidades y peculiaridades de Magú, de cómo se obtiene la tierra o cómo la titulamos aquí, ¿no? Podría ¿Esto podría entenderse como una autotitulación o cómo es como ustedes lo podrían ver? Y esto sobre todo digamos, hay una disputa tal vez en el campo del derecho, ¿no? Seguramente. Bueno, hay una disputa en el campo del derecho. Los derechos indígenas, ¿no? Son colectivos, ¿no? Son propios, ¿no? Que bueno que ya se están revisando en marcos jurídicos, pero antes pues era algo que, bueno, normas que se veían a través de nuestras comunidades, pero no a través de los marcos jurídicos nacionales o de otros, ¿no? Entonces quisiera ver en esta disputa, que no sé si se pudiera llamar de autodelimitación, autotitulación del territorio, tenemos la posición sin duda, es nuestro ese territorio, siempre lo ha sido, ¿no? Llegó este privado y sacó una escritura, pero es de nosotros, de nosotras, ¿no? Ahí está la posesión y nos cubre los marcos jurídicos internacionales. Pero esta disputa jurídica que existe también de un derecho donde los impartidores de justicia están más abocados a defender la propiedad privada, podría en algún caso este privado poder demandar o adquirir algún tipo de ley que pudiera comprometer sobre todo la libertad de los compañeros y compañeras que están en delegaciones. Es como las dos preguntas, ¿no? El tema de la delimitación, titulación, y también esta disputa jurídica en la que podíamos nosotros luchar también este próximo domingo, de acuerdo a lo que se decida en la asamblea para poder pues deslindar ese terreno y también escriturarlo a nombre de nuestra comunidad. Y nada más sería eso, gracias.